están colapsados, porque el Estado pagó una póliza, la clínica se comió la póliza, pero el problema de salud no fue resuelto. Y entonces volvemos al sistema. No lo regresan, lo mandan limpio, ya le quitaron todos los reales, porque eso tiene que quedar claro. Yo creo que aquí hay un elemento que es fundamental y quiero agarrar la idea del parto del sistema público. Aquí hay un trabajo que es titánico. En primer lugar, la redimensión de la mentalidad de quienes hacemos salud en Venezuela. La mentalidad mercantilista es una realidad indiscutible. Y los centros de formación de los médicos, de las enfermeras, de todo el personal médico, yo creo que es un trabajo titánico. Yo creo que es la labor más grande que hay en este momento, y de allí comparto plenamente el concepto de que la regulación tiene que ser una realidad en este momento, en esta transición. Pero también es cierto de que el sistema de salud, o lo que existe como salud pública en Venezuela, está dando hoy por hoy, yo creo que una de las respuestas más contundentes que ha tenido en la historia de Venezuela, a propósito de que se ha tenido la visión del sector fundamental, que es la medicina preventiva de promoción, educación y control de las enfermedades. Este gobierno ha hecho, sin duda alguna, una visión hacia ese segmento, que es donde precisamente no está el negocio está en la hospitalización, que es donde ve el sistema capitalista. Y justamente hablando de este tema, hicimos una visita al Hospital Universitario de Caracas y conseguimos algunas personas que estaban en esta situación. Habían ido a una clínica y terminaron otra vez habiéndose gastado la póliza. Vamos a ver algunos comentarios. Ellos nos pidieron guardar la confidencialidad y así lo hemos hecho. Vamos a ver. Muchas familias venezolanas gozan de un seguro con cobertura de hospitalización, cirugía y maternidad en clínicas privadas de nuestro país. Pero ¿qué pasa cuando estas personas son expulsadas de estas clínicas de forma inhumana y antiética al agotarse la cobertura de la póliza de salud? Nos trasladamos al Hospital Clínico Universitario de Caracas para conocer algunos testimonios de venezolanos que han padecido el viacrucis de la salud privada. Yo estuve hace muchos años en la clínica metropolitana, donde el seguro cubría una parte. Yo no tenía para pagarla, tampoco podía pagarla, pero me sorprendieron que no me quitaron mi cargo ahorita. Esa es la cosa más horrible que yo he visto, porque si no tiene uno el dinero, no lo opera. Era únicamente que ocupando la cama, y a raíz de que iban pasando los días, por 5 días me quitaron una operación. Él requiere que una operación que le salía ahí en esa clínica de 40 millones. Como no le abarcaba totalmente a lo que le faltaba, él le dieron de alta de ahí, y de ahí fue donde lo hospitalizaron en un hospital. Se paga otra cada día, y es gravísimo cuando es terapia intensiva lo que se necesita. Porque ¿qué pasa? Que no hay seguro que aguante el gasto que significa una terapia intensiva en una clínica privada. Porque se habla de gasto y no de costo. O sea, el asunto es cómo hacemos para realmente el proceso de regulación tiene que estar basado en el costo. ¿Cuánto cuesta eso? Y la relación que todavía tenemos que tener con el sector privado. Entonces nosotros tendríamos que decir, entonces esa oficina, un momentico, nosotros por Santa City no le vamos a pagar 30 millones como usted está pidiendo, vamos a pagar 15, porque eso es lo que cuesta. Eso es lo que cuesta en relación a los baremos de cuál es la intervención, qué es lo que se hace, qué es lo que se está haciendo. Es un poco eso como debe ser la regulación. Y estoy de acuerdo, tiene que comenzarse a hacer, tiene que abocarse sobre eso. Y en ese sentido, por eso yo insisto que cuando la construcción del sistema tiene como una de sus brazos ejecutores la regulación, porque eso es parte de lo que es el concepto de lo que es un sistema de salud. La regulación es parte de un componente de lo que es el sistema de salud. No, pero se habla de que esos precios, en este caso esos baremos, esos llamados modelos de precios, al final se coordinan entre los seguros y las clínicas, y participa el Estado ahí o puede participar. No, pero el Estado tiene que hacerlo. Sí, pero el Estado tiene suficiente experiencia en el manejo de lo que son los servicios de salud y podría participar, sobre todo PDVSA, ¿no? Y la gente
que está administrando sistemas mixtos, ¿no? Privados. Se requiere también una protección a las personas, ¿no? En el sentido de que muchos de estos casos, antes de desalojarlo de las clínicas, someten a los familiares a compromisos, ¿no? Y a veces los manipulan psicológicamente, aprovechándose de la situación de debilidad, de la enfermedad, y entonces para hacerlo, de la angustia, para hacerlos firmar y les comprometen sus bienes, le comprometen las casas, los carros, le hacen firmar fianzas, ¿no? Fianzas, etcétera. A veces se aprovecha el momento del ingreso, ¿no? Les hacen, aún con un seguro, les hacen firmar documentos donde ellos se comprometen a cancelar todo el excedente, ¿no? Todo Y eso no es ilegal, no es inconstitucional. Eso no atenta contra el derecho a la vida. No hay alguien que pueda interpretar eso como un va más allá la gravedad del comentario que estás haciendo, Eduardo. Inclusive la intimidación ante la inamovilidad del paciente en el espacio privado. Generalmente, al caer en conciencia de la gravedad del caso, el paciente y sus familiares son intimidados desde el sector privado de que el paciente, si es movilizado, muere. Si se lo llevan, es un terrorismo psicológico y que generalmente lo que hace es comprometer la economía, la seguridad familiar y, como tú dices, inclusive sus casas las pierden para dar garantía de salvarle la vida al hijo, al papá, a quien sea. Yo creo que la legislación inclusive debería contemplar, porque yo estoy consciente y lo he dicho en muchas oportunidades, estamos en un país constitucional que desde el punto de vista coliden todas las leyes que están diseñadas, porque son leyes capitalistas, estimadas para el fracaso de este modelo, y que debemos reformar esas leyes. La ley del ejercicio es perversa, atenta contra el derecho al trabajo, el derecho a la vida, el derecho al estudio, contra todo. Entonces, aquí, ese compromiso, William, de verdad que se debe establecer con la Asamblea Nacional de que empiece a mover esa ley de la salud, que es fundamental para que esto funcione. Si no, no hay sistema. Sí, hay sin duda en todo esto un problema cultural. Nosotros hemos vivido en una sociedad durante 40 años que se nos ha dicho que el Estado es ineficiente, que todos los servicios públicos, no estamos hablando de la medicina, de la educación, de la salud, son malos, o en la mejor de las versiones que una vez fue bueno, pero ya más nunca lo fue, y que está incapacitado para ser bueno. Nosotros fuimos a las cercanías de una clínica privada y conseguimos algunas respuestas interesantes sobre opiniones del servicio privado y del servicio público de salud. Vamos a ver.